En el año 2018, Christopher Watt, un hombre de Colorado, había reportado la desaparición de su esposa y sus dos hijas. Sin embargo, después de una exhaustiva investigación y un intenso interrogatorio, Watt terminó confesando su crimen. Este hombre de 34 años, quien tenía una relación adúltera con otra mujer, asfixió a sus hijas de 3 y 4 años y estranguló a su esposa, que estaba embarazada de su tercer bebé. Christopher Watt, por supuesto, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin la posibilidad de la libertad condicional por su escalofriante crimen. Cuando surgen hechos como estos, evidentemente hay una serie de temas a reflexionar, pero uno de ellos tiene que ver con Dios y la soberanía, la maldad, el dolor y un Dios bueno y amoroso, temas que parecen que se pelean. ¿Cómo es posible que ante la presencia de un Dios bueno, amoroso, ocurran eventos pero tan malos? Hace poco estábamos justamente comentando ese tema en la escuela del liderazgo y nadie tiene problemas en reconocer la soberanía de Dios por un tema obvio. Las Escrituras hablan claramente al respecto. Sin embargo, surge un aspecto dentro de esta temática, y es que a veces parece que Dios está oculto cuando se necesita que esté visible. Por ejemplo, en hechos como esto que les conté, algunos llegan a concluir de que Dios se oculta. Si acaso está ahí, se ocultó, porque no hizo nada para impedir lo que cualquier otra persona, cualquier ser, debía haber hecho. Y por supuesto, esto genera dudas, inquietudes, crisis existenciales. Hace muchos años, en la Grecia antigua, un conocido filósofo llega a plantear lo que se conoce como la paradoja de Epicuro, o también conocido como el dilema de Epicuro. Y en esta reflexión de los temas de la maldad, del dolor, con la existencia de Dios, él dice lo siguiente: Dios o bien quiere evitar el mal y no puede, o puede y no quiere, o no puede ni quiere, o puede y quiere. Parece un juego de palabras, pero esconde una reflexión interesante como mínimo. Y por supuesto, cuando ustedes comienzan a valorar cada uno de los puntos, uno tiene que llegar a ciertas conclusiones. Primero, si Dios quiere y no puede, significa que es débil, y entonces no es Dios, porque por concepto, por definición, Dios es poderoso. Número 2, si Dios sí puede y no quiere, entonces es malvado, porque sí puede cambiar las cosas, pero no quiere. Concluye el filósofo que entonces Dios es malvado. 3, si Dios ni puede ni quiere, es malvado y débil, y por lo tanto no es Dios. Y número 4, si Dios quiere y puede, ¿por qué no lo hace? Y entonces, en esta reflexión, en este ejercicio, él concluye que definitivamente tal Dios no puede existir.
Claro, uno a la luz de esta reflexión, uno dice, y a lo mejor tiene razón. ¿Será de verdad que es así? Y son reflexiones que la gente se hace, a lo mejor no estructurada de esta forma, pero de cualquier manera la gente llega a tener, insisto, sus conflictos internos. ¿Por qué? ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? Hace muchos años, casi 500, tal vez un poco más de años, líderes de distintas iglesias cristianas se reunieron y elaboraron lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, una de las confesiones de fe más influyentes en la historia de la iglesia cristiana. Hasta nuestros días es la fuente de casi la mayoría, pudiéramos pensar, de confesiones de fe en las distintas expresiones cristianas, las distintas denominaciones o movimientos cristianos que hay alrededor del mundo. En el capítulo 3 de esta confesión de fe se establece la siguiente definición acerca de Dios y su soberanía. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Esa es una forma de definir la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que todo está bajo su control y su autoridad. Todo. Que nada se escapa a Él. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Y normalmente la respuesta o reacción natural en una comunidad, particularmente de tradición pentecostal, a decir amén, así es, porque efectivamente Dios es soberano. Pero ¿qué significa que sea soberano? Y significa, volvemos otra vez al texto, que desde la eternidad, por su sabio y santo consejo, ordena libre e inalterablemente todo lo que sucede. Aquí no genera el mismo problema. Si Él, siendo soberano, tiene control de todo, ¿por qué permite algunas cosas que no deberían de suceder según nuestra perspectiva? Que no deberían de acontecer según nosotros. Y las respuestas no siempre son satisfactorias. Pero déjeme, para empezar, plantearle lo que el texto bíblico nos indica acerca de esto. Y por lo tanto, lo primero que quiero hacer es establecer esta verdad. Dios es un Dios soberano. Eso es algo que no se puede discutir. Forma parte de la definición en sí misma de lo que es ser Dios. Es soberano. No hay nada encima de su autoridad, no hay nada encima de su control. Si hay algo que Dios no puede controlar, entonces no es soberano y por lo tanto no es Dios. Así funciona en realidad. Entonces note lo que dice el texto bíblico. Hay varios pasajes que vamos a leer. Vamos a intentar ir leyéndolos rápido, pero al mismo tiempo tratando de digerirlos. Génesis 50, versículo y 20. Ustedes recordarán, simplemente les hago un contexto rápido por aquellos de que a lo mejor no conozcan la historia. Pero básicamente es la historia de un hombre llamado José que cuando estaba joven fue vendido por unos hermanos que de forma maliciosa se quisieron deshacer de él. Lo que jamás sospecharon es que este hermano al que vendieron, al pasar tantos años, se terminó convirtiendo en la segunda persona más importante del imperio de la época, el imperio egipcio. Solo el faraón estaba encima de él. Me refiero a José, por supuesto. Llegó una crisis de hambre, de alimentos, y los hermanos, aquellos que habían vendido a José, terminaron postrándose a sus pies, rogando por comida, por supuesto. Pero claro, y ahora, ¿y cómo le vas a pedir comida al que vendiste? Al que tanto mal le hiciste. Pero noten la reflexión de José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Hasta acá lo que José está diciendo, y no importa lo que ustedes planearon hacer, Dios al final hizo lo que se tenía que hacer. Al final estoy aquí y la maldad de ustedes se usó como una herramienta para ponerme
en un momento importante para ayudar a tanta gente. Pero no solamente aquí se toca el tema de la soberanía y el control de Dios. Job capítulo 23. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Lo que Él desea, hace. Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? No hay nada que hacer, básicamente. La respuesta acá, ante esta pregunta retórica, y si el Señor se determinó algo, ¿quién va a parar el asunto? Nadie. Cuando Dios dice algo, se hace y punto. Job 12, verso 23. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Noten, todo un mundo convulso, muchas veces, es Dios el que está ahí, en su soberanía, permitiendo o provocando lo que está aconteciendo. Ahora, y si ustedes se van a los libros de Proverbios y los Salmos, se van a encontrar con la misma idea. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Básicamente significa, y no importa cuánto planifiques en la vida, al final Dios cumplirá su voluntad. No es licencia, sin embargo, ya claro, para no planificar, bueno, no hagan nada porque de todas maneras se va a hacer lo que Dios quiere. No es licencia para hacer eso o para comportarse de tal manera. Lo que intenta decir acá el proverbista es, tened claro que aunque tengas que planificar en la vida, Dios siempre tiene la última palabra. Dios puede cambiar todo aquello que vos has destinado a que suceda de esta manera, porque es Dios. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío, para el día del mal. Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, no hay un bendito rincón en toda la creación donde Dios no pueda tener control. No hay un sitio. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y un último, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Así de simple. Ahora, ¿cuál es la reacción natural del ser humano ante la soberanía de Dios? ¿Cómo reaccionamos ustedes y yo? ¿Cómo vivimos, para ponérselo en otros términos? ¿Cómo enfrentamos este asunto de la soberanía de Dios en la práctica, en el día a día? ¿Cómo la gente responde ante esto? Y es interesante, pero ustedes y yo no tenemos problemas en reconocer de que Dios es soberano y que esa soberanía es muy buena para nosotros cuando hacemos una revisión histórica de nuestra vida. Por ejemplo, yo les puedo decir, miren, en mis 15 años yo la pasé muy mal. Tuve ciertos procesos dolorosos, difíciles, que en el momento yo no entendía, pero hoy, pasado tantos años, viendo en retrospectiva, puedo decir qué bueno que Dios tenía control de todo, porque si no hubiese sido por aquellas situaciones difíciles, dolorosas, por aquellos golpes, hoy no estaría aquí. Gloria a Dios, porque Dios es soberano, porque Dios tiene todo bajo control, porque nada se escapa a su voluntad. Ahí genial, nadie tiene problemas con que Dios sea soberano de esa forma. Porque claro, hoy ya uno mira el resultado de esa soberanía. Pero ahora, piénselo de otra forma. La soberanía no en retrospectiva, no reaccionando a lo que sucedió, sino a lo que está pasando. ¿Cómo se aplica la soberanía de Dios? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se entiende? Cuando hoy se te diagnostica algo, cuando hoy te has despedido de un familiar, cuando hoy estás perdiendo todo aquello que construiste y que tanto esfuerzo te costó,
¿Cómo se hace? Para tener tranquilidad en aquellas palabras que a menudo uno de una manera a veces demasiado casual le dice a alguien cuando está pasando por un problema muy serio, muy profundo: tranquilo, mi hermano, Dios tiene control. Y es una verdad, Dios tiene control, ¿sí o no? Pero pareciera que no es algo que consuele. A pesar de que Dios tiene control, no suele traerte consuelo, porque la estás pasando mal y te duele lo que estás atravesando, por supuesto. Casi nunca pensamos de su soberanía de manera proactiva, sino reactiva. Casi nunca logramos sobrellevar el tema de que Dios tiene control de todo cuando estamos enfrentando en el presente un dolor. Miren a David en un ejemplo. Salmos 25, verso 16. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. A ver, este David es el mismo que escribe en el Salmo 139, que lo vamos a leer dentro de unos minutos, aquel pasaje que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo, ahí está; si bajo, ahí está; donde sea te encuentro. Ok, en teoría él sabe que Dios está en todos lados, o tiene esa capacidad porque Él es omnipresente, que no puede huir de Él. Pero ahora viene y dice: y me siento solo, me abandonaste. Literalmente así lo dice en el otro pasaje que les presento, Salmo 22, nótenlo en pantalla, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras, por supuesto, que usó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estás tan lejos? ¿De verdad Dios se puede alejar en sentido físico, geográfico? Una cosa es cómo yo lo siento y otra cosa es lo que realmente sucede. ¿Por qué te alejas? Dice, cuando gimo por ayuda. Por lo tanto, aquí surge una pregunta que es la que voy a intentar responder. ¿Cómo puedo confiar en nuestro Dios soberano? ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar en un Dios que afirma en las Escrituras que es bueno, santo, ¿sí o no? Pero que permite que tengas temporadas oscuras en tu vida. ¿Cómo se pueden relacionar ambas ideas sin estar peleadas, sin estar en oposición la una con la otra? ¿Cómo se logra esto? Lo primero que tengo que entender es que muchas veces tengo una visión un poco limitada o reducida acerca de Dios. Dios no solamente es soberano, Dios tiene otros atributos que son importantes conocerlos y entenderlos para poder tener descanso justamente en que Dios tiene control de todo. Porque si yo solo quedo con que Dios tiene control de todo, y tengo que saber quién controla todo. Tengo que conocer qué características tiene ese ser que controla todo. ¿Por qué tendría que confiar en alguien que lo controla todo? ¿Por qué? ¿Por miedo, como todo lo controla y hay que tenerle miedo? Pero no. La Biblia me enseña otras cosas acerca de Dios. Número 1, Dios no solo es soberano, sino también es poderoso. Y no necesita, por lo tanto, la ayuda de nadie para ejercer su soberanía. Debería de aprender a descansar justamente en la capacidad que tiene Dios para resolver las situaciones que yo pueda estar enfrentando. Noten lo que dice Salmo 89, versículo 13. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Dios no solamente es soberano, sino también poderoso. 1. 2. Dios no solo es soberano, sino también omnisciente. ¿Qué significa? Que básicamente conoce todas las cosas posibles y reales y actúa con la información, con toda la información a su disposición. A ver, ustedes y yo muchas veces necesitamos información para sentirnos tranquilos.
Y es natural. Hoy llegas donde el doctor te da un dictamen y tenés X enfermedad. Y uno quiere saber, ok, doctor, tengo X enfermedad, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Se puede curar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vos tenés un problema financiero, no solamente querés el diagnóstico, estás mal económicamente, no, ¿y cómo se paga? ¿Se puede pagar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo hago? Uno necesita información para saber enfrentar el problema que está viviendo. Pero en la vida no siempre vas a tener información. La mayoría de las veces ustedes y yo nos vamos a enfrentar a situaciones sin tener la información debida que nos daría supuestamente la tranquilidad necesaria para lograr resolverla. Pero si no tenés información, te llenas de angustia, de preocupación. Entonces pareciera que necesitas que te cuenten los detalles para que puedas estar tranquilo o tranquila. En el mundo real no funcionan así las cosas, con ustedes ni conmigo. En cambio, Dios, que es omnisciente, no necesita información. Él ya lo conoce todo, ya lo sabe todo. Por lo tanto, funciona porque para Él ya es conocido todo lo que va a suceder en nuestra vida. Ustedes y yo vivimos la vida como cuando vemos un partido de fútbol en vivo. No sabemos quién va a ganar. En unos minutos arranca la final de la Eurocopa, España contra Inglaterra. ¿Quién va a ganar? Díganme, ¿quién sabe quién va a ganar? Me pueden decir quién quieren que gane, que es otra cosa. Pero no me van a decir quién va a ganar, porque lo más seguro es que quién sabe. Aunque uno diga, no, es que probablemente va a ganar este por esto y esto. Usted puede hacer pronóstico en base, por supuesto, a evidencia. Pero de ahí a tener una certeza 100% no lo hay, no hay forma, por supuesto. Porque hasta que estemos viendo el partido, nos vamos a dar cuenta, cuando el reloj marque el minuto 90, de quién ganó al final. Ustedes y yo vivimos la vida como viven los fanáticos un partido de fútbol, con la angustia de saber si meten o no meten el gol. ¿Podrán o no podrán? ¿Se hará o no se hará? Así vivimos la vida. Me enfermé, ¿me voy a curar o no me voy a curar? Me endeudé, ¿me voy a poder pagar la deuda o no la voy a pagar, o no la voy a poder pagar? Uno la vive así la vida, pero Dios no. Dios no la vive así. Dios está allá en su santo templo y ya sabe el cuadro completo. La obra que comenzó en ustedes la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, porque Él ya lo sabe todo. A ver, a Él no le toma por sorpresa las decisiones que ustedes y yo vamos tomando en el camino. Y se sorprendió, no contaba con eso. No funciona así Dios. Insisto, es omnisciente. 3, Dios no solo es soberano, sino también es omnipresente. Eso significa de que no está distante, no está separado del universo que Él controla. David dijo en el Salmo 139, se los dije, versículos 7 y 8, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, noten cómo lo describe. Ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, ahí también te encontraría. Yo confío en un Dios soberano cuando entiendo que también este Dios soberano no me va a abandonar. Ahí va a estar conmigo. Se puede confiar en un Dios que es soberano porque este Dios en el que ustedes y yo confiamos está cercano a nosotros. Número 4, Dios no solo es soberano, sino también es inmutable. Esa es una palabra que básicamente significa que no cambia. Y al igual que Él, tampoco cambian sus planes y sus propósitos con nuestra vida. Santiago lo dijo de esta forma, capítulo 1, verso 7. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Pero ustedes se van y leen en el libro de los Salmos y es interesante que no solamente en su naturaleza no cambia, tampoco cambian sus planes, su propósito se mantiene inalterable. Noten lo que dijo el salmista, Salmo 33, verso 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes
para siempre. No hay un plan B. No hay un plan B con tu vida. Los planes del Señor se mantienen firmes. Sus propósitos nunca serán frustrados. Comenzaste en un punto A y vas a terminar en un punto B de acuerdo al buen propósito de Dios. No tengo idea de qué sucederá entre un punto y el otro, pero Dios garantiza que lo que comenzó aquí, lo termina aquí. No tenemos, insisto, idea de qué va a suceder acá. Aquí van a haber bajones, vamos a subir, tendremos buenas rachas, malas rachas. Lo que Dios sí prometió es que lo va a terminar. Y número 5, Dios no solo es soberano, sino también es amor. Y esta es bien importante. A los israelitas se les enseñó de que era un pueblo escogido. ¿Cuál es el problema? Eso no es nada malo, es muy bueno. El problema es que ellos se llegaron a enorgullecer por causa de esa realidad. Claro, se llegaron a creer la mamacita de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto, se llegaron a creer muy especiales en comparación con otros. En fin, la arrogancia se les subió. Pero noten lo que Dios les dice. Deuteronomio 7, verso 7. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Es decir, no se crean que hay los israelitas. No se crean muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Digo, fue un bajón a tierra enorme lo que les dio ahí. No te escogí porque estuviera acá. Al contrario, estabas allá. Si esto fuese sido por mérito, mérito no había. Verso 8. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, ¿fue por qué? Porque los ama. Amor. ¿Saben por qué puedo confiar en un Dios que es soberano, que controla todo? Porque es un Dios que ama lo que controla. Eso es distinto. Eso me debería de dar una perspectiva distinta de la soberanía de Dios. Esto me enseña que no debería de estar peleado la idea de las cosas malas ocurren a gente que Dios no ama. No funciona así. Cosas malas ocurren también a gente que Dios ama. Juan capítulo 11, versículo 4, se me está viniendo la ocasión cuando Lázaro se enferma y le avisan a Jesús de que está enfermo. Busquen rápidamente ustedes en su Biblia, versículo 4, si no mal estoy en la memoria. Le dicen a Jesús, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo, refiriéndose a Lázaro, claro. No están peleadas las ideas, la enfermedad y el amor. Pablo hace una exposición magistral acerca de esto en Romanos capítulo 8, verso 35. Noten lo que Pablo aquí dice. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Hace una pregunta. ¿Puede algo? La versión Reina Valera lo dice de esta manera: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Podrá algo separarte del amor de Cristo? La idea básicamente es esta. A ver, ¿vos considerás que existe algo que te puede llevar a pensar de que Dios no te ama? ¿Puede existir algo en la vida de ustedes, algo que acontezca, que les llegue a creer que Dios no les ama? Y Pablo comienza luego a enlistar una serie de posibilidades, pero lo hace en un tono bien interesante. Comienza a decir, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Ahora, te plantea un abanico de posibilidades
que no hace falta que yo vaya a la segunda cuando normalmente en la primera ustedes y yo llegamos a pensar, y Dios no me cuida, no me ama tanto. ¿Por qué? Porque he tenido tantas dificultades, tantas dificultades. Y Pablo dice, hey amigos, nada te puede separar del amor de Cristo. No hay nada, absolutamente nada que pueda expresar o manifestar que Dios no te ama mucho. Es que a mí me abandonaron en la vida. Dios te ama. Es que a mí me han pasado solo desgracia en la vida. Dios te ama. Es que viera, yo salto de una dificultad a otra. Dios te ama. Y es que viera, me persigue en el trabajo. Todos se van en contra de mí, lo que me pasa, lo que me dicen, lo que me hacen. Dios te ama. He pasado hambre, desnudez, la he visto difícil en la vida. Anielka, mi esposa, me ha contado que sus años de niñez, adolescencia y primeros años de la juventud, su familia la vio bastante difícil, bien difícil. Mi suegra hacía piñatas y las vendía en el mercado oriental. Mi suegro era profesor de un colegio. Y sabrán que ambos oficios, aunque muy honrosos, no generaban los ingresos como para pensar en construir algo especial. Les daba para comer, sin embargo. El tema es que mis suegros se tomaron muy en serio esto de multiplíquense. Son 7 hijos. Yo me quedé con la cuarta. Y ella me cuenta que hubo temporadas donde alimentarse con tortilla y bañadito de sal era el banquete, ¿no? Era haber ido al restaurante. Que cuando el zapato se le hacía un hoyo en la suela, no es que te iba a comprar otro. Buscaba un cartón, el mismo que usabas para armar las piñatas, y se lo ponías como suela en el zapato. Que los cuadernos o los libros que llegaban a tener, no los metían en una mochila, en una toto. O Jamesport en esa época, que eran las totos de hoy. No, anda, busca la bolsa de gabacha, que esas que te dan en las ventas, en las pulperías. Y ahí metételo. Y ahora viene un cristiano devoto y le dice, hermano, hermana, tranquila, Dios le ama, Dios tiene control de todo. Si uno no entiende que además de que Dios es soberano, Dios te ama, todo lo puede, todo lo sabe, y sus planes siguen siendo iguales, uno se puede frustrar y no entender y recibir eso de Dios tiene control y todas esas cosas que a menudo uno escucha desde un corazón equivocado, porque no ha entendido que ninguna de estas situaciones, por difíciles que son, significan que Dios ha dejado de amarte. Ninguna de esas. Pablo no se detiene ahí. Si ustedes siguen leyendo, noten lo que él dice. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Y vuelve el amor a la palestra. Salimos victoriosos por medio de Dios, ¿que qué? La victoria está principalmente en entender que Dios te ama. Ahí está tu principal de las victorias. Porque habrá gente que saldrá de la situación difícil y habrá gente que tendrá que remar en la vida en medio de esas situaciones complejas. Y no a uno le ama más Dios y al otro no tanto. A los dos los ama igual.
A los dos, idénticamente. Y noten lo que Pablo continúa diciendo. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, y ahora le sube un poquito más, ya no son las dificultades, los problemas, la desnudez, el hambre, no, le sube un poquito más al asunto, a la complejidad. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos en la vida tendrán también hostilidad espiritual. Se la van a ver complicado también por ahí. Pero ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahorita, por difícil que sea, ni lo que se te va a venir en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Pablo dice, bueno, si se me queda algo, todo, no importa, todo lo creado que te provoque dolor, malestar, sufrimiento, nada de eso significa que Dios ha dejado de amarte. Añade él, nada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. No en la ausencia de cada una de esas cosas. El amor de Dios no está definido por la ausencia de desafíos, de retos, sino por tener un encuentro genuino con Cristo, una relación genuina con Cristo. Por eso es que Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en un contexto donde la estaba pasando bastante feo. Estaba en una cárcel cuando escribe aquello. He aprendido el secreto de estar contento, decía versículo antes. He aprendido a estar contento en la escasez y en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Esa preposición en es clave. En Cristo. Esa es la clave en realidad. Claro, uno quiere en el fondo la clave para salir del clavo. Pero no funciona así. Hay una historia con la que termino, que encuentran en el libro de Daniel. 3 muchachos, cuyos nombres, que no eran los propios, eran los nombres persas, nombres que se les había asignado: Sadrach, Mesach y Abednego. Decidieron no hacer caso a una ordenanza del imperio del momento. La ordenanza implicaba que no se le podía adorar a nadie más que al rey. Pero como todo judío devoto, ellos solo rendían pleitesía a su Dios. ¿El castigo cuál era? Y lo lanzaban a un horno de fuego, quemarlos. Lo ataban. El horno, yo cuando era un chiquitín pensaba que el horno era como una olla donde uno hace sopa, ¿no? Pero no, es como un hoyo que hacían. Encendían el hoyo, más o menos profundo, ataban a los esclavos, a los que castigaban, y así atados los tiraban. Y aquel fuego encendido, y si no te mataba la caída, te quemabas después de todas maneras. Y entonces noten lo que estos dicen antes que los empujen. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Daniel 3:17. Puede librarnos, noten las palabras, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede librarnos, como que si hubiese leído la paradoja de Epicuro. Él puede, Dios puede librarte de la maldad. Claro, la respuesta de estos hombres sería, puede. Y no queda ahí. Luego le añade un poquito como de fe, de entusiasmo, le meten mecha y le ponen, no, en el anterior, y le ponen, noten esto, y lo hará. Noten lo que dice, versículo 18, y nos librará. Nos librará.
Es decir, puede y lo hará. Están hablando con fe, confianza, tranquilidad. Hasta ahí se parece mucho a lo que ustedes y yo hacemos. Y el Señor puede y lo hará. Tenemos canciones que se titulan así, lo hará otra vez. La mayoría de las canciones que uno canta tiene que ver con que Dios puede, sí puede, Él podrá, Él lo está haciendo y está cambiando, y casi todas las canciones tienen que ver con eso ahora. Pero escucho muy pocas canciones inspiradas en el versículo 18. Dice el verso 18, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no qué? Si no puede. No, Él puede. Aquí no está en discusión la capacidad de Dios. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no lo hace? Ahora, están encendidos y luego como que dudan. No, no es duda. No están dudando. Ellos entienden que Dios es soberano y que Dios no es alguien a quien yo puedo atar con mis deseos. Dios no está atado a mis deseos. Dios está comprometido consigo mismo, con su voluntad, con su propósito. Estaban seguros que Dios los rescataría, pero no eran tan arrogantes como para pensar que sabían exactamente lo que Dios haría. ¿Saben qué es importante cuando uno se presenta delante del Señor en momentos bien difíciles, bien complejos? Oren justamente como estos hombres estaban hablando. Dios puede. Son oraciones que deben de ser parte de nuestra vida. Dios puede hacerlo. Señor, yo sé que tú puedes sacarme de acá. Y en fe uno comienza a decir, y lo hará, Señor. Y lo vas a hacer y nos vas a librar. Y uno comienza. Pero no pierdan de vista la otra idea que también forma parte de las Escrituras. Y si no lo haces, no dejaré de adorarte. No dejaré de servirte. Confiaban en Dios, que Él sabía mejor que ellos lo que debería sucederles. Básicamente estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, es como que estuvieran diciendo, y no te desafiamos, oh rey, porque estemos seguros de que vamos a sobrevivir. No, te desafiamos porque nuestro Dios es Dios. Porque sabemos a quién le hemos creído. Y aún si morimos, y aún si Dios no nos libra, sabemos en quién hemos confiado. Y esa es la confianza, la esperanza, el descanso real de entender que Dios es soberano. Que aun cuando Él no hace lo que yo le pido, que aun cuando Él no haga las cosas como yo quisiera, no significa que sea malo o injusto, significa que es soberano. Tendríamos que ir a leer Job capítulo 38. Cuando Job le pide cuentas a Dios de por qué le están pasando las cosas que le pasan, y Dios le responde en un tono un poquito fuerte. De hecho, le advierte a Job que le va a hablar fuerte. No, ceñite los pantalones ahora, es decir, agárrate duro porque te voy a decir unas cuantas cosas. ¿Quién es ese que está hablando ahí sin entendimiento, sin sabiduría? Y Dios como que le subió un poquito el tono de la voz y le comienza a preguntar, ¿y dónde estabas vos cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando puse las estrellas en el firmamento, ¿dónde estabas vos? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando puse los límites, las fronteras en el mundo? ¿Dónde estabas? Y claro, imagínense a Dios preguntándonos a nosotros, ¿y dónde estabas vos, Alberto? Y no había nacido. Exacto, diría Dios. ¿Desde cuándo la criatura viene a tratar de confrontar al Creador? Yo, como todo buen alfarero, hago con el barro como yo quiera. Lo que tienen que confiar es que Dios sigue siendo bueno y que el plan de Dios es bueno aunque la circunstancia no lo sea. ¿Va a doler? Claro, va a doler.
Pero aquí está la gran esperanza que ustedes y yo tenemos. Versículo 25. Los hombres fueron tirados y no se libraron, no, al final se les tiró. Y el rey, por curiosidad, por lo que ustedes quieran, se llega a asomar a ver cómo estaban aquellos. Pero yo estoy viendo, dijo el rey, y 4 hombres desatados. Los tiraron amarrados y ahora ya no están amarrados. Y sin quemaduras, caminando entre las llamas. Esa frase me gustó. Caminando entre las llamas. No están fuera de las llamas, lejos de las llamas. No están caminando en dirección contraria a las llamas. No, entre las llamas, caminando. Está como para título de otro mensaje. Caminando entre las llamas. El evangelio en eso consiste, entre otras cosas, aprender a caminar entre las llamas. El profeta Isaías lo dijo de otra manera: aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Ni la llama arderá en ti. No dijo, sin embargo, que no serás hundido en algunas aguas, ni serás expuesto al fuego. Dijo que no te vas a quemar y que no te vas a ahogar. El evangelio me enseña a caminar entre llamas. El mundo naturalmente, y es normal, intenta esquivar el dolor. Todos lo intentamos, todos. Y aunque a veces pareciera que funciona, y hemos inventado un montón de cosas que aparentemente son funcionales, el éxito, los niveles de seguridad a los que aspiramos en la vida, es porque obviamente queremos sentirnos mejor. El deseo, la ambición de querer tener más y más y más y más, en el fondo también es una necesidad de seguridad, de sentir de que tenés lo que se requiere en el momento que te pueda golpear la vida. Y hay un montón, ¿no?, de filosofías, ideas que andan ahí pululando, tratando de decirte cómo evitar el dolor, las crisis, los sufrimientos. Los budistas tienen una manera de entenderlo, los hinduistas tienen otra forma, los musulmanes, todos. El evangelio tiene una característica interesante: no te enseña necesariamente a creer que el dolor no lo vas a enfrentar. Te dice que vas a aprender a caminar entre llamas. En el mundo tendrán aflicción, les advirtió Cristo. Y noten lo que sucede. Es genial, porque luego dice, uno de ellos parece un Dios. Aquí sucede lo que en teología le llaman teofanía, una aparición divina. Cristo mismo, el Señor mismo, haciéndose presente. En otros pasajes de la Biblia se menciona el ángel de Jehová. Es una teofanía, una aparición divina, no un ángel, Dios mismo. El escritor de Hebreos nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Cristo. Muéstranos al Padre, le decían a Cristo. Y mírenme. Así que cada vez que había una teofanía, una aparición divina en el Antiguo Testamento, no todas, por supuesto, algunas sí eran ángeles, pero era Cristo mismo apareciéndose, caminando. Era como se parece a un Dios. Era Dios que estaba con ellos. La única manera de enfrentar la vida, mis hermanos, es caminando con Jesús, aprendiendo a caminar con Jesús. Pablo enseñó que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus corazones y pensamientos. ¿En qué? ¿En la libertad de problemas? No, en Cristo Jesús. Otra vez la misma preposición, en Cristo Jesús. En eso consiste la confianza que ustedes y yo depositamos en un Dios soberano, en conocer quién es Cristo.
El Dios soberano no es para que yo le pida que en su soberanía defina desviarme del dolor, sino que me acompañe cuando Él decide no desviarme de la crisis del dolor, que Él me acompañe en el proceso. Vamos a seguir orando de que Dios nos sacará de ahí. Versículo 17 de Daniel 3. Él puede y lo hará, pero ¿y si no? Seguiremos adorándole, porque Él sigue siendo Dios, sigue sentado en el trono de su gracia. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.